Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos. Entonces, estaba contando un ejemplo para que entiendan cómo son los valores. ¿Ya? Entonces, ese chico, esa chica que decía que había modificado sus principios y había puesto ahora la amistad en primer lugar, en segundo lugar, el amor y en tercer lugar, el dinero. Entonces, los dos primeros ya son valores, porque lo modificó la experiencia. En cambio, el tercero sigue siendo un principio porque sigue teniendo el mismo nivel de importancia como lo aprendió. Bien, entonces supongamos que después de unos años vuelve a enamorarse, vuelve a tener una pareja, tiene un hijo, ¿ya? Y uno de esos días, como siempre, ¿no? Llega a la casa, como historias de novela, y encuentra a su pareja con el mejor amigo o amiga. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahora, como se da cuenta que el amor y la amistad no le funciona, entonces vuelve a modificar sus valores. Y ahora a esa persona es más importante el dinero, que lo pone en primer lugar. El amor y la amistad puede que lo baje mucho más, ¿no? Ahora, el problema no está en eso, sino fíjense que esa persona en ese momento tiene sus valores porque él ya los sigue modificando en base a su experiencia y ahora para ella o para él es más importante el dinero que el amor y la amistad. Si en ese momento esta persona que estamos hablando influencia en el niño, que es su hijo, entonces ese hijo va a agarrar como principios en el mismo orden que a esa persona. Entonces para ese niño va a ser más importante el dinero y luego estará el amor y la amistad. ¿Ya? El problema está que puede mantenerlo así por mucho tiempo en su vida. Puede que lo modifique en base a la experiencia, como hemos visto. Puede que vuelva al mismo orden, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, generación tras generación, los valores se van modificando. Y eso hace que los valores cambien en el tiempo. ¿Ya? Si los valores cambian en el tiempo, la conciencia en los individuos también cambia con el tiempo. Y si las conciencias cambian, la moral también cambia. Y eso lo podemos ver muy fácilmente. Solamente si hablamos de la forma en la que nos vestimos. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasaría si hace 100 años alguien se vistiese como nos vestimos ahora? ¿No? Solamente des en cuenta el caso de las mujeres. Hace 100 años que una mujer se ponga minis,
haya sido vista como inmoral. Ahora, para nosotros está bien, pero para hace 100 años, que una mujer muestre el hombro era visto completamente como algo inmoral. Sin embargo, ahora ya no. ¿Por qué? Porque ha pasado lo que les he explicado. Se ha ido modificando con el tiempo los valores y eso modificó las conciencias de la gente y por lo tanto la moral también se ha ido modificando. Por lo tanto, acaban de aprender que la moral no permanece en el tiempo, sino se modifica a través del tiempo. ¿Ya? Segundo, no se olviden que la moral es social, por lo tanto dependerá de los individuos que forman esa sociedad. Por lo tanto, la moral también cambia según el espacio. La moral que nosotros tenemos aquí en Santa Cruz no es la misma que hay en La Paz, no es la misma que hay en Brasil, ni la misma que hay en Alemania. Ya, es diferente. Cada espacio tiene su propia moral. Y eso podemos poner como ejemplo en el carnaval. Ustedes imagínense qué pasaría aquí en Santa Cruz si en el carnaval la reina del carnaval de aquí de Santa Cruz saliese bailando desnuda. Al día siguiente, bochinche en la prensa, ¿no? Tremendo alboroto. Fíjense, un año los Tauras se trajeron unas bailarinas brasileñas, y eso que estaban con ropa nomás, pero alboroto, les prefirieron traer bailarines para el siguiente año. Bien, pero si se van a Brasil, a menos que han visto de repente en televisión, en el carnaval de Brasil, las mujeres salen bailando desnudas y no pasa nada. Porque la moral es diferente allá y es diferente acá. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta que sobre la moral se forman todas las normativas que rigen a un grupo social o un país, ¿no? Por lo tanto, las leyes dependen de la moral. Mire, por el aborto, ya hasta hace unos años, la ley boliviana prohibía el aborto provocado en todas sus formas. Prohibían. Era totalmente mal visto, porque la moral boliviana estaba en contra por completo con el aborto. Sin embargo, hace unos añitos, durante el gobierno de Evo Morales, ustedes saben que ha habido una modificación de la ley y se permitió ciertas formas de aborto provocado, ¿no? Se permite actualmente el aborto provocado cuando el niño tiene malformaciones congénitas severas, ¿ya? O cuando ha ocurrido bajo violación, ¿ya? El embarazo, obviamente, ¿no? ¿Ya? ¿Eso es por qué? Porque la moral ha cambiado. Si la moral cambia, las leyes también. Es dinámico. Ahora, tengan en cuenta que ustedes, cuando ingresen a trabajar, van a entrar a formar parte de un grupo social, que es el área de la salud. Ustedes van a entrar a trabajar con personas del área de la salud. Y es más, se van a empezar a juntar con personas de su propia profesión y cada profesión es un grupo social. Por lo tanto, cada profesión tiene su propia moral, ¿ya? Y podemos comprar, fíjense, la moral de un médico. ¿Ustedes creen que podrá ser la misma moral que un militar? No. La moral de un médico está más para salvar la vida, en cambio un militar está más para quitarla. Para eso se prepara, ¿ya? Cada profesión tiene su propia forma de comportarse, porque tienen su propia moral, porque son grupos sociales separados. ¿Ya? Y ahí viene lo que vamos a ver ahora. Todo lo que les he explicado es para que vayan entendiendo lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Por si acaso, les pregunto eso también en los cuestionarios. Bueno, entonces, ¿qué es deontología? ¿Qué es ética? Primero les hablaré de lo que es ética. Luego hablamos de deontología. Ética, como ven, viene de un término griego que es ethos, que significa costumbre, comportamiento. Más que todo, comportamiento, la forma de comportarse. La palabra ética es un término que aplicamos al estudio del comportamiento de las personas. ¿Cómo se comportan? Entonces, ética en realidad es el estudio de la moral. ¿Ya? Por eso dice arriba la ciencia y la teoría de la moral. Es el estudio de la moral.
estudia el comportamiento de los individuos de una sociedad, si están haciendo algo bien o están haciendo algo mal. Ahora, la ética a nivel profesional se refiere de forma específica al comportamiento de ese profesional en el ejercicio de su profesión. En otras palabras, cómo debe comportarse cada uno dentro de ese grupo social al que pertenece. ¿Ya? Las normas éticas, por lo tanto, son las que rigen cómo debe comportarse un profesional mientras ejerce su profesión, porque también aquí hay que aclarar que cuando hablamos de ética profesional, nos estamos refiriendo a cómo se comporta ese profesional mientras ejerce, no cuando no está ejerciendo. ¿Ya? En otras palabras, por ejemplo, un profesional médico tiene que tener una forma de comportarse mientras está trabajando con el paciente. Pero si está jugando en la cancha pelota, el comportamiento es diferente y no será juzgado bajo el comportamiento ético de su profesión, porque estamos hablando de un momento donde no está ejerciendo su profesión. ¿Ya? Ahora, como les mencionaba anteriormente, esas reglas ya forman parte de ese grupo. Por lo tanto, la ética de una profesión, por ejemplo, de un médico, no es lo mismo que de una enfermera, que de un farmacéutico, que de un fisioterapeuta, que de un laboratorista, etc. Cada profesión tiene su propia ética. Y esto es importante comprenderlo, porque eso significa que si no perteneces a esa profesión, no puedes juzgar desde el punto de vista de la ética. ¿Ya? Y eso es clave. Yo les digo eso porque normalmente ustedes han de ver que cuando ocurre algo, no falta el que dice, eso es antiético. ¿Quién está opinando eso? Póngale que un contador que no sabe nada de salud. Un contador puede decir que un comportamiento es antiético a un profesional médico, no puede. ¿Ya? Porque él sabrá cómo comportarse en su profesión, pero no sabe cómo se comporta. Las únicas personas que pueden decir si un comportamiento es ético o no son los mismos miembros de ese grupo específico. ¿Ya? O sea, en otras palabras, sus colegas profesionales de su área. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, la ética es solamente del grupo profesional al que perteneces. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando vos no cumples una norma ética? Una norma ética de tu profesión, obviamente. Ya te van a castigar y aquí está el detalle. No hay un castigo. Es como cuando ustedes en su grupo social de amigos hicieron algo que no pertenecía al grupo. Entonces, ¿qué hacen? Se van a enojar contigo, te van a hacer la ley del hielo. Lo mismo pasa acá. Si un profesional no cumple con una norma ética, no te van a sancionar, pero te van a molestar. En otras palabras, lo que dice acá, va a aconsejarse el uso de la ciencia y la conciencia. Entonces, si yo no cumplí una norma ética, seguro que en los siguientes días alguien del comité de ética de mi profesión va a venir y me va a empezar a molestar el por qué no cumplí con esa norma ética. ¿Ya? De borgar la conciencia, como decimos. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí, aconseja el uso de la ciencia y la conciencia. No te van a obligar a hacer algo, pero te van a sunchar, como cuando estás con tu grupo de amigos. No te van a castigar, pero van a estar molestos contigo hasta que vos aprendas a comportarte como ellos. Y lo mismo va a ser acá. ¿Ya? Entonces, una norma ética cuando se incumple no tiene castigo. Simplemente te van a molestar hasta que vos aprendas a comportarte como ellos. Se pueden escribir porque hay normas escritas, normas éticas, ¿ya? Pero van a ver que cuando habla de normas éticas no dice castigo, solamente dice debes hacer tal cosa. Por ejemplo, en mi profesión como médico hay una norma ética que dice que yo no debo cobrarle mi atención a mi colega ni a su familia inmediata. Significa ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus padres. ¿Ya? No debo cobrarle mi atención, ¿ya? Pero puedo hacerlo. ¿Ya? Si a un colega le cobro, ¿ya? Lo que ese colega va a hacer es enojarse conmigo.
ya, porque nosotros, entre colegas, por costumbre, y eso es como digo, se va aprendiendo, ya, no nos cobramos. ¿Ya? Entonces él se va a enojar conmigo y de repente, cuando haya a una reunión, al comité de ética le va a decir que yo cobré y entonces los voy a tener encima molestándome porque hice eso. ¿Ya? Pero eso son las normas éticas. Ahora iremos a ver qué es deontología. Deontología tiene que ver con obligaciones. Entonces, la deontología significa el estudio del deber, de las obligaciones, ¿ya? Que es diferente a cómo comportarse. ¿Ya? Una obligación se refiere a algo que sí o sí debes hacer, ¿ya? No importa tu comportamiento, debes hacerlo, ¿ya? Entonces la ontología estudia tus obligaciones, qué es lo que tú debes hacer, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra profesión, en salud, la obligación primordial es mantener la vida de las personas. Yo tengo que hacer vivir a todas las personas y es una obligación. No es un comportamiento, es una obligación. Debo hacerlos vivir como sea. ¿Ya? Ahora, como es una obligación, si yo no cumplo con esa obligación, tengo un castigo. Que eso es lo que diferencia de lo que se hablaba de salto de la ética. Si vos no cumples una norma ética, no te van a castigar. Te van a molestar, pero no te castigan. En cambio aquí, sí te van a castigar. ¿Ya? De alguna manera. ¿Ya? Dependiendo de lo que pasó. Puede ser que sea una sanción económica, suspensión de tu licencia, pierdas la profesión, etc. Eso depende de lo que hiciste como obligación, ¿no? Bien. Cuando uno incumple una norma ética, como dice ahí, es discutible. O sea, si mi colega se queja porque yo le cobré y me viene y molesta, yo voy a poder decir, bueno, que también él me cobró o hizo tal cosa. ¿Ya? No cumplió también con tal cosa. Entonces, ahí se queda, ¿no? En cambio, en una norma deontológica, si yo no cumplí esa obligación, voy a recibir mi castigo y no se discute. O sea, no hay como ustedes digan, lo hice por tal motivo. No importa, aun cuando hayas tenido buenas intenciones, no cumpliste con tu obligación, te castigamos. Excusa, ¿cuál excusa que pongas? Te van a castigar. ¿Ya? Por ejemplo, para que entiendas mejor esto, vamos a ver un ejemplo de un conductor. Ya, ustedes saben que tenemos aquí normas de tránsito. Ya, así que les voy a explicar. Supongamos que vamos conduciendo en un auto muy suavito. No rápido, o sea, normal, bien. Ya, y yo veo a una media cuadra un borracho. Lo veo borracho ahí parado en la acera, tratando de cruzar. Bueno, yo sigo avanzando, pero el borracho está ahí tratando de cruzar paradito en la acera. ¿Ya? Y justo cuando yo estoy pasando, así a 1 metro si ustedes quieren, el borracho cruza y lo atropello. No iba a poder parar, pero lo atropellé porque el borracho se me cruzó justamente en ese momento. ¿Quién es el culpable? ¿Ya? En esa situación, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El culpable obviamente es el borracho, ¿no? Porque él no cuidó su seguridad, estaba ebrio, ¿ya? Y se cruzó a último momento y atropellamos. Él es el culpable. Sin embargo, el juez, a pesar que va a decir que el ebrio es el culpable, te va a mandar preso. ¿Ya? Y él lo va a aclarar. Va a leer en el juicio, en sus conclusiones, va a decir, el accidente ocurrió por culpa del ebrio, pero el chofer va a ir sentenciado a tal tiempo. ¿Por qué el chofer, que no es el culpable, es castigado? Porque no cumplió normas deontológicas que están en el Código de Tránsito. Por si acaso, todo lo que son las reglas, leyes, son normas deontológicas, porque son obligaciones. Hay 2 normas que harían que esa persona se vaya presa. Una que dice, el peatón tiene derecho de calzada. Eso significa que el peatón tiene prioridad en la calle
sobre el auto. Ya tenía derecho de cruzar la calle en cualquier momento. Es una norma que tenemos acá. La otra norma dice que el chofer debe garantizar que todo peatón cruce la calle con seguridad. Eso significa que ese chofer debe haberse parado, haber visto que ese ebrio, aunque estaba ebrio, cruce de forma segura. ¿Ya? Entonces, a pesar, fíjense que el culpable es el borracho, el chofer no cumplió con esas dos normas deontológicas y por eso se va preso. Y ustedes han debido ver muchas veces que pasa eso. A veces no es culpa del chofer, no ve, a veces los niños se cruzan, todo, pero igual han debido ver que el juez lo debería preso. Es porque tiene que ver con la parte deontológica. ¿Ya? Cuando nosotros no cumplimos con una obligación, no tenemos excusa, aunque nosotros tengamos la razón. Igual vamos a recibir un castigo porque no cumplimos con esa obligación. Y es importante que ustedes lo entiendan, ¿ya? Porque muchas veces por no entender esto nos vamos presos, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien, vamos a avanzar. Bueno, en salud hay tres relaciones que son normadas por la ética y la deontología. ¿Ya? Tres relaciones. ¿Ya? Y ahí está. La primera relación, y es en ese orden jerárquico que yo les he puesto ahí, es la relación de nosotros. Nosotros somos donde dice personal de salud. Nosotros con nuestros pacientes. Es la relación más importante. En segundo lugar, está la relación de nosotros hacia otro personal. En otras palabras, hacia nuestros colegas, que incluso en algunas profesiones los subdividen en colegas de la misma profesión y colegas de profesión diferente. Y la última relación es la relación de nosotros hacia la sociedad. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un conflicto de cualquier orden, puede ser ético o no, o otro tipo, la relación primordial que yo debo preocuparme por resolver primero es la relación con mi paciente. ¿Ya? Es la más valiosa. Si algunas tienen un conflicto en la que esté involucrado, pongámosle un paciente y un colega, ustedes le deben dar prioridad a su paciente. ¿Ya? Una vez que resuelvan el conflicto con el paciente, recién van y resuelven el conflicto con el colega. Y si hubo también un conflicto con la sociedad, después de resolver esto, voy y resuelvo con la sociedad. ¿Ya? Bien, para entenderle este punto, les voy a dar un ejemplo que pasó aquí así, hace unos años. Ya, debe ser ya, a ver, yo salí en 2000. Estamos hablando de unos 16 años más o menos atrás. Ya. Un niño le dio una enfermedad, es una leucemia. ¿Ya? Las leucemias, hay varios tipos de leucemias. Ya, algunas tienen mejor probabilidad de cura que otras. Este niño era un niño de 12 años que tenía una leucemia que es de las que se pueden curar. ¿Ya? Pero uno de los problemas con algunas de las leucemias es que generan anemias y a veces anemias peligrosas. Entonces, ese chico había generado una anemia severa, ¿ya? Al punto de que si no se le hacía transfusión, se moría. El problema era que tanto el niño como los padres pertenecían a una religión que no permite la transfusión sanguínea, ¿ya? Y por lo tanto, los padres se opusieron a la transfusión, ¿ya? Les dijeron que había otros métodos, bueno, hay otros métodos para resolver esto, pero el problema de este niño era que estaba en un punto límite, donde ningún otro método iba a funcionar. Sí o sí necesitaba la transfusión sanguínea o se moría.
Bien, el colega, un pediatra que estaba atendiendo este caso, se vio, pues, por lo tanto, envuelto en este conflicto ético, ya que nosotros debemos también respetar las creencias de las personas. Bueno, y los padres, en teoría, tienen tutela sobre los niños, sobre la toma de decisiones de este tipo. ¿Ya? Bueno, ¿qué creen que hizo el médico? Hizo un análisis lógico de lo que estamos viendo acá. Su prioridad era el paciente. ¿Ya? Los colegas, obviamente, habían de ambos bandos, ¿no? De los que apoyaban, los que no apoyaban. Y la sociedad, ahí entraría la familia y cualquier norma que obligue al médico a hacer algo o no. Ya, entonces, como su prioridad era su paciente, que en este caso era un niño, y aun cuando los padres tenían la tutela, su prioridad es su paciente. Entonces él le hizo transfusión sanguínea. Lo salvó, ¿no? Bueno, obviamente eso generó un proceso, ¿no? Porque los padres no estaban de acuerdo. Entonces, una vez que resolvió esto, él fue y resolvió ese otro problema. Ya, obviamente se enfrentaron y él terminó ganando, porque por suerte aquí en Bolivia, según la Constitución, los padres no son dueños de los hijos, solamente tienen la tutela. Para el Estado boliviano, los niños son propiedad del Estado y el Estado tiene la obligación de protegerlos, ¿no? Gracias a eso, él consiguió que no lo molesten más. Sin embargo, lo hizo vivir al niño. ¿Ya? Así a veces tenemos situaciones, es una para que entiendan, pero hay otras menos importancia, otras más, ¿ya? En las cuales a veces tenemos conflictos, en las cuales tenemos que ver cuál de estas tres es más importante. Y les acabo de enseñar cuál es el orden. Primero su paciente, segundo sus colegas y tercero la sociedad. ¿Ya? Bien, cuando nosotros hablamos ya de ética en salud, debemos siempre analizar estas tres preguntas. Debo preguntarme tres cosas. Y esto es bueno que ustedes se lo pregunten, tanto ahora que están empezando a trabajar, como cuando ustedes tengan alguna vez un conflicto con el paciente. ¿Ya? Porque es importante ya tener previamente analizado estas circunstancias. ¿Ya? La primera pregunta dice, estoy haciendo con él, o sea, con el paciente, lo que me gustaría que hicieran conmigo si yo fuese el enfermo. Esta pregunta, si ustedes se dan cuenta, es lo que comúnmente nosotros decimos ponerse el zapato del otro, o lo que en términos más académicos se le dice, ay, ahorita lo tenía en la mente y se me fue, empatía, ahí está, ya me acordé, la empatía. Ya, esto es la empatía, ponerse en el zapato de la otra persona. Entonces, por ejemplo, ustedes ya una vez han ido a hacerse atender a un centro de salud con el personal de salud, entonces ya saben. Si a ustedes no les gusta que la enfermera les atienda aburrida, entonces cuando ustedes trabajen, no lo hagan. ¿Ya? Si a ustedes no les gusta hacer filas, cuando ustedes trabajen, no dejen que se formen filas. ¿Ya? Entonces, ustedes no hagan con sus pacientes lo que a ustedes no les gustaría. Si a ustedes no les gusta el dolor, pues cuando ustedes atienden a los pacientes, procuren que no le duela. Eso yo les digo porque he visto colegas, no solamente de profesión, enfermería, fisioterapia, que se olvidan de esto y a veces actúan mal con sus pacientes. Puede que sean buenos, no nadie dice lo contrario, hay buenos profesionales, pero se olvidan de estas cosas y entonces actúan mal con sus pacientes. ¿Ya? No se olviden, siempre pónganse en el zapato de su paciente, analícenlo desde su punto de vista, lo que él está sufriendo, lo que él está viviendo. ¿A usted les gustaría que los traten como ustedes lo están tratando a él? ¿Alguna vez estuviesen en su lugar? ¿Ya? Entonces, si ustedes responden de forma adecuada a esta pregunta,
va a ser muy difícil que se equivoquen en el trato con sus pacientes. Y se van a ver pacientes sanos. Bien, esa tal vez es un poco más sencilla de responderse porque depende mucho de la situación. ¿Ya? Pero estas dos preguntas de acá, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Es importante vivir? ¿Por qué tenemos que vivir? Bien, vivir es necesario. ¿Y esto por qué es importante responderse? Muchos de ustedes van a trabajar en áreas donde hay sufrimiento y dolor. Ya, por ejemplo, en oncológico, donde todo el tiempo muere gente por cáncer y niños. Y uno los ve cómo ellos sufren de dolor mucho tiempo. Acuérdense que les decía anteriormente que nuestra mente se puede alterar cuando nosotros vemos sufrimiento. ¿Ya? Y hay casos de personas que han llegado a matar a sus pacientes con tal de aliviar ese sufrimiento. Pero ¿por qué nosotros tenemos eso? Si ustedes fijan, el proceso de la eutanasia, que eso es quitar la vida de una persona para aliviar el dolor, ¿ya? Lo hacemos a veces con los animalitos, ¿no? Por ejemplo, el perro está sufriendo y el veterinario te dice, hay que dormirlo. Es la eutanasia. Le vamos a quitar la vida para que no sufra. Y en humanos, y aquí está el dato. Cada uno de ustedes se va a responder de forma diferente, ¿ya? Pero el doctor les voy a enseñar es cómo yo lo he aprendido y en base a eso también yo he ido respondiéndome a mí mismo. Cada individuo en la sociedad humana es valioso. No importa si ese individuo haya sido malo o haya sido bueno. Algo que hay que entender, que todos los individuos de la sociedad humana, de la historia, y los que ahorita están vivos, aun cuando hayan hecho cosas malas, han sido importantes para la sociedad humana, de alguna u otra manera. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces nosotros nos fijamos bien en lo malo o en lo bueno. Por ejemplo, ¿cuál es el peor de todos los días? Bueno, normalmente cuando estoy en aula les suelo preguntar y me responden todos lo mismo. Me van a decir Hitler. La pregunta que yo hago siempre es, ¿cuál es el peor villano de la historia? Bueno, la mayoría responde Hitler. Algunos me responden otras cosas. Y sí, lo fue. Hitler fue una de las personas más malas de la historia, tal vez. No la única. Y hubieron hasta peores. Tal vez fue la más famosa. Sin embargo, a pesar de toda la maldad que hizo, sin los nazis en esa época, no habíamos tenido aviones a chorro, el ser humano no había llegado a la luna, no habíamos tenido el conocimiento genético que actualmente tenemos. Lo hicieron mal, obviamente, pero obtuvimos mucho de ellos, a pesar de todo. ¿Ya? Y a veces, lo contrario, lo que nosotros creemos que son los héroes, también fueron villanos. Y el mejor ejemplo de eso es Simón Bolívar. Ustedes saben que Simón Bolívar es un héroe nacional, y no solamente en Bolivia, en varios países de Latinoamérica, y es considerado un héroe porque nos guió hacia la independencia, y lo consideramos un héroe. Pero cuando uno ve la historia, hay cosas que nos muestran que no fue tan héroe. Simón Bolívar fue también un asesino a sangre fría y mató mucha gente por su idea. Mucha gente. Hay en Colombia un pueblo que odia a Bolívar. ¿Por qué? Porque cuando en la época de la independencia, en este caso de Colombia, donde también él participó, ordenó a sus soldados en ese pueblo a matar a los niños y a violar a las mujeres. Él lo ordenó. Y por eso odian a Simón Bolívar. Ya, como ustedes ven, al final de cuentas, quien decide quién es bueno o quién es malo es la sociedad, lo que les mostraba al principio, la moral. La moral depende de la sociedad. Si ustedes se fijan, si Simón Bolívar haya perdido, haya sido considerado el villano. Y lo mismo, si Hitler haya ganado, haya sido considerado el héroe, porque su sociedad haya ganado. Por lo tanto, la sociedad es la que define quién es bueno y es malo, y no somos nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos quitarle la vida a nadie. Tenemos que hacerlos vivir.
Y si hizo algo malo, no nos interesa. Lo tenemos que hacer vivir. Ya después, la justicia se encargará de resolver ese conflicto. Nosotros no estudiamos para ser abogados ni para ser jueces, sino para salvar vidas. Entonces, tenemos que hacer vivir a todos, hayan hecho bien o hayan hecho un mal. Y después los abogados se encargarán de castigarlo como corresponde. ¿Listo? Eso les digo porque van a tener pacientes de todo tipo. Pacientes buenos y malos. A mí me ha tocado atender varias veces delincuentes. Una vez cuando estaba en turno en la clínica Rupiña, me llegó uno de los violadores famosos para que lo atienda. Llegó con sus policías y ni bien yo lo atendí porque venía con una diarrea simplemente, lo derivé a que sea atendido ahí en la misma cárcel, ¿no? Pero ni bien salió, entró en esa época Miriam Narrala, no se acuerdan del 18, era reportera, entonces entró y lo primero que me preguntó fue cuánto dinero yo estaba ganando por dejarlo escapar. Y ni siquiera supo que yo lo había devuelto a la cárcel. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, nosotros debemos atenderlos. Y nos va a tocar atenderlos, pero tenemos que hacerlos vivir. Ya ellos se encargan de juzgar. Entonces, vivir es necesario. Hay que hacer vivir a todos. Eso cuando hablamos de personas, podemos decir famosas. Pero ¿qué pasa si es de una persona que no es tan importante para la sociedad? Un indigente. Y aquí viene lo que les decía el otro día. Detrás de cada persona viene otra. Puede ser que sea un drogadito, de eso que ya está en la calle, que ya es inútil tal vez para la sociedad. Ya, pero igual tengo que hacerlo vivir, porque detrás de esa persona hay una madre, hay una hermana, un hijo, que va a sufrir su muerte. Y tengo que hacerlo vivir por esa otra persona. Ya, a veces hay situaciones. Miren, yo les voy a contar un caso, ya tengo poco tiempo, pero lo voy a contar rapidito. Un señor estaba con una enfermedad terminal, iba a morir. Y era el único que sabía quién era el padre de un chico que estaba por cumplir los 20 años, algo así, un jovencito, ya que estaba tratando de saber quién era su padre, pero nadie sabía. Y el único que sabía era este señor y que él también había prometido no decirle nunca al chico quién era el padre. Por cuestiones de esos que ustedes saben de familia, ¿no? Pero miren cómo es la vida. 5 minutos antes de que entre en paro, le dijo quién era su padre. Se lo dijo 5 minutos antes. Se lo dijo 5 minutos después de entrar en paro y no pudimos hacer nada para reanimarlo. Se murió. Y yo escuché cuando se lo dijo. Entonces, ¿qué haya pasado? Si digamos, hemos dicho, no, está sufriendo, le quitaremos la vida 10 minutos antes. No le haya dado esa información. Entonces, lo hicimos vivir lo más que pudimos. Y fue lo suficiente como para que este chico haya obtenido lo que necesitaba. Y si nos vamos al punto espiritual, todos saben, a menos que son cristianos, de alguna de las ramas cristianas, que aún en el último minuto puedo arrepentirme y ser salvo. Por lo tanto, necesito vivir lo más que pueda. Y nosotros tenemos que dar eso. Bueno, se me comió el tiempo, así que, bueno, continuamos el lunes. Ya nos vemos el lunes. Se cuidan, chicos. No se olviden que va a llegar un frente frío, así que abríguense. Ya. Si todavía les queda duda o tienen preguntas sobre esto, escríbanla en el tablón para que no se olviden del Classroom, o si no, el lunes al entrar en el chat. Bueno, nos vemos. Se cuidan. Chao, chao.